Padre, hoy te doy gracias porque nos permites leer tu palabra, nos permites una vez más poder escucharte, Señor. Te ruego, Padre, ayúdanos a poder entender tus escrituras, entender tu voluntad y el plan que tú tienes para nuestras vidas. Padre, por favor, que crezcamos en el conocimiento de ti, Señor. Que podamos tener una comunión más íntima contigo, que podamos conocerte cada día más por tu palabra, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, Señor. Padre, por favor, que el Espíritu Santo sea transformando nuestros corazones, nuestra manera de pensar y la sea renovando por tu palabra, para que nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra forma de vivir sea transformada cada vez más a la imagen y al carácter de Cristo, Señor. Te necesitamos, Padre. Si tú, permitiéndonos a entender las Escrituras en esta noche y viendo tu gracia, podamos darte gloria a ti, Padre, por todo lo que tú has hecho a favor nuestro, aunque no somos merecedores de ello. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Es una bendición poder estar otra vez con ustedes, estudiando la palabra de Dios. Y el día de hoy continuaremos con el tema del pacto de Dios con el hombre, de la confesión de fe de Westminster. En el capítulo 7, la semana pasada, nuestro hermano Arturo ya compartió los puntos 1 y 2 de este capítulo 7. Y gracias a Dios fue una bendición enorme poder ver lo que compartió mi hermano. Y hoy quisiera dar seguimiento a esta misma línea sobre el pacto que ha hecho Dios con los hombres al exponer los puntos 3 y 4 de la confesión de Westminster en el capítulo 7. Así que bueno, sin más, vamos a iniciar. Y vamos a iniciar donde está nuestra fe, donde está nuestra seguridad por la palabra. Vamos por favor a Jeremías 31, capítulo 31, versículo 31. Dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces, hermanos, hoy veremos el nuevo pacto que Dios ha hecho con el hombre, con nosotros. Y para empezar, bueno, quisiera solo recordar el punto 2 que tocó mi hermano Arturo la semana pasada, de la confesión, que dice: el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, en el que se prometía la vida a Adán y en este a su posteridad, bajo la condición de una obediencia personal perfecta. Nos hablaban de que Dios ya había realizado un pacto de obras con Adán al principio de la creación. Y este pacto decía que si Adán obedecía perfectamente, él iba a tener vida, y no solo él, sino todas sus generaciones, y iba a vivir en justicia y en verdad delante de Dios.
Pero como vemos, Adán no pudo cumplir el mandato que Dios le dio y Adán cayó. Y de eso trata hoy el punto 3 de la Confesión de Westminster. Y quiero leerlo, hermanos. Dice: el hombre por su caída se hizo incapaz para la vida que tenía mediante aquel pacto, por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto, llamado comúnmente el pacto de gracia, según el cual Dios ofrece libremente a los pecadores vida y salvación por Cristo, exigiéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que ha ordenado para vida, dándoles así la voluntad y capacidad para creer. Ok, hermanos. Bueno, primero quisiera, antes de que prosigamos, ver qué es un pacto. Quisiera ver, la semana pasada mi hermano Arturo ya bien lo decía, pero quisiera dar la definición de qué es un pacto, solamente para que sigamos la misma línea. Y bueno, buscando definiciones, porque a veces pues hablamos y a lo mejor no tenemos la idea conceptual de qué estamos diciendo, o tenemos una idea diferente o errada en nuestras mentes sobre qué es lo que estamos hablando. Quisiera dar la definición de qué es el pacto. Bueno, un pacto es la concreta revelación de la voluntaria condescendencia de Dios para con un hombre. Es una promesa a la que se le impone un juramento. Entonces, bueno, se oye muy rebuscado eso. Vamos a tratar de hacerlo un poco más simple. Un pacto es la concreta revelación de la bondad de Dios para con el hombre, en el cual se pone una promesa a la que se le impone un juramento. ¿Qué quiere decir esto? Es la revelación que Dios da de su bondad al hombre voluntariamente. Voluntariamente Dios decide revelársele al hombre y cómo es Él, su carácter, sus atributos, su persona. Decide tener voluntariamente comunión con con el hombre. Pero esto no nace en primera instancia del hombre, nace en primera instancia de Dios. Vemos en el pacto de Adán, ¿qué hizo Dios con Adán? ¿Quién hizo el pacto? Pues Dios lo hizo. No fue Adán el que tomó la iniciativa, fue Dios el que tomó la iniciativa de hacer este pacto. ¿Y por qué? Porque nosotros somos creación. Todos los hombres somos la creación de Dios. Fuimos creados para Él, para su gloria, le pertenecemos a Él. Él es nuestro creador y nosotros somos criaturas. Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Él es nuestro amo y nosotros podemos decir que somos sus esclavos, como lo dice la palabra. Pero aún más, ahora nos llama amigos, pero lo veremos más adelante. Pero el pacto es por parte de Dios, no por parte de los humanos en primera instancia, sino por parte de la iniciativa de la voluntad de Dios de mostrarse bondadosamente a nosotros. ¿Y qué quiere decir esto? De ponerse a nuestro nivel, de ¿cómo se llama? De mostrar su bondad a fin de ayudarnos. El hecho de un pacto da evidencias de nuestra condición. ¿Y cuál condición? De que somos creación. Dios, al hacer un pacto con Adán, estaba abriéndose bondadosamente a él. Estaba humillándose a ponerse al nivel de Adán para convivir con él. Y sin obligación alguna de parte de Adán. ¿Qué quiere decir esto? Dios no estaba exigiendo nada a Adán en este pacto, sino simplemente Dios dispuso el querer hacer este pacto con Adán. Pero vemos que Dios le puso un mandato, y este mandato era que no comiera del árbol del bien y del mal, porque el día que comiera de él, como lo hemos visto anteriormente, ese día moriría. Entonces, hermanos, lo que empezamos a ver en el punto 3 de la Confesión de Westminster es que por la caída el hombre se hizo a sí mismo incapaz de la vida mediante aquel pacto. ¿Qué quiere decir? Que había condiciones para que el pacto
diera vida a Adán. ¿Y cuál era? Que no comiera del árbol. Si Adán no comía del árbol, él iba a vivir. Ese era el beneficio del pacto. Él iba a vivir, y no solo él, sino sus generaciones. Pero si Adán comía del árbol, él iba a morir como Dios lo había prometido. Y no solo eso, sino todas sus generaciones iban a morir, porque Adán es la cabeza representativa de nosotros, de la descendencia de Adán. Entonces, ¿de qué pacto se habla aquí? Bueno, ya lo vimos, el pacto que Dios hizo con Adán, cuando dijo, de todo el árbol del huerto puedes comer, pero del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás. Ahí Dios estaba estableciendo un pacto de obras con Adán. ¿Qué quiere decir esto? Estaba revelándose a Adán la voluntad de Dios, su bondad de Dios, lo que Dios quería para con el hombre, y le estaba dando una promesa en la cual él ponía un juramento sobre que si Adán no comía de este árbol, él iba a vivir. Y vamos a ver más adelante cómo Adán quebrantó este pacto. También podemos ver evidencias de otros pactos, hermano. ¿Y cuáles pactos? Bueno, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés y David. Y estos diferentes pactos los podemos ver a través del Antiguo Testamento. El pacto de Noé cuando fue el diluvio, y después del diluvio dice que Dios hizo un pacto con Noé. Después dice que él hizo un pacto con Abraham. Después vemos el pacto con Moisés, en el cual se ve que fue con el pueblo de Israel, el pacto mosaico. Y el pacto con David, de que establecería su reino perpetuamente. En el pacto que Dios realizó con el pueblo de Israel, podemos ver una condición. Dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Esto está en Levítico 18:5. Dice que guardaremos sus estatutos y sus leyes, por los cuales viviremos si los cumplimos. Esto lo dijo Dios. O sea que si nosotros como seres humanos cumplíamos los mandamientos de Dios, íbamos a vivir delante de Dios en justicia. Pero ¿qué crees, hermano? No los podemos cumplir, no pudimos guardar esa ley por incapacidad de nuestra vida humana, por incapacidad de nuestra naturaleza. Entonces, hermanos, podríamos pensar que por hacer las obras podríamos vivir y ser justos ante Dios. Sí y no. Sí, porque es una promesa de Dios, y no porque estamos imposibilitados para vivir la ley. Por la caída de Adán, todos hemos venido a muerte y condenación. Esto no solo es porque Adán pecó y nacemos en un estado de pecado y miseria, sino porque nosotros mismos pecamos y rompimos el pacto. Nosotros mismos, a la semejanza de Adán, transgredimos el pacto que había hecho Dios de obras, que si obedecíamos sus mandamientos, entonces íbamos a vivir delante de Él. Vamos a Oseas para que lo veamos, hermanos. En Oseas capítulo 6, versículo 7 dice, vamos a leer desde el 6, por favor, 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí. Aquí habla del pueblo de Israel, cómo traspasó su pacto, el que había hecho con Dios con ellos. Pero dice que ellos mismos, a cual Adán, traspasaron el pacto. O sea que a la misma forma que Adán traspasó el pacto que Dios había hecho con él, el pueblo de Israel lo hizo. Y nosotros los gentiles no estamos excluidos de este pacto, porque nosotros los gentiles, los que no estábamos dentro del pueblo de Israel físico, tenemos la ley escrita en nuestros corazones, como lo menciona Pablo en Romanos. Y sabemos cuando estamos haciendo bien y cuando estamos haciendo mal. Y todos aquellos que ciertamente pecan o hacen
lo que va en contra de la voluntad de Dios, están quebrantando la ley de Dios. Y ciertamente todos son culpables de romper el pacto, de no obedecer los mandamientos, y por ende la paga de no obedecer el mandamiento o de quebrantar este mandamiento es la muerte. Así que también nosotros podemos ver en Gálatas 3:10 esto. Vayamos a Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermanos, tú y yo, al menos, no hemos permanecido en las obras de la ley. Dios puso y estableció una ley para el ser humano, pero nosotros como seres humanos no hemos permanecido en ella. Entonces nosotros hemos estado bajo maldición o estuvimos bajo maldición debido a que nosotros no obedecimos los mandamientos de Dios. Porque simplemente con que nosotros quebrantáramos uno solo de esos mandamientos, ya éramos reos de muerte. Y bueno, ya he dicho este ejemplo otras veces, pero es como la ley de los humanos, de los hombres, de nosotros los hombres. Si alguien quebranta la Constitución, una de las leyes que están dentro de la Constitución, habrá una consecuencia. Y no tiene que quebrantar 10 o 20, solamente con que quebrante ya hay una consecuencia de esa ley que quebrantó. Así, con la ley de Dios, con solo quebrantar uno solo de sus mandamientos, ya hay una consecuencia en nuestras vidas. Y esta consecuencia es de un peso y de un nivel infinito. ¿Por qué? Porque no estamos quebrantando en sí una ley humana en primera instancia. Estamos quebrantando la ley del Dios vivo, del Dios soberano, Dios todopoderoso, el creador de nosotros, el omnisciente, el omnipresente, el Rey de todos los siglos, el inmortal, el que ha existido por siempre y que no ha sido creado. Estamos quebrantando la ley de aquel que tiene valor infinito. Entonces, ¿cuál es la retribución por solo quebrantar un mandamiento? Una muerte infinita. Así como Adán quebrantó el pacto y dice que ese día murió en su comunión con Dios, como lo hemos visto, y posteriormente murió físicamente, él recibió el pago por lo que hizo delante de Dios. Y solo tuvo que hacer un solo pecado, no fueron muchos, fue solo uno. Así nosotros ahora, hermanos, hemos quebrantado todos los mandamientos, al menos yo he quebrantado todos, no he podido cumplir uno solo por mí mismo. Entonces dice: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Yo no sé cómo estés delante tú de Dios, hermano o amigo, pero yo creo que ningún ser humano ha podido cumplir las obras de la ley. Y creo que el único ser humano que las pudo cumplir era un ser humano completamente hombre, pero también era completamente Dios, y se llama nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros no podemos cumplir la ley, no solo porque lo que heredamos de Adán, sino también porque nosotros mismos tenemos una naturaleza pecaminosa y decidimos voluntariamente pecar. Nuestro problema principal es que tenemos una culpa imputada y una naturaleza pecaminosa, como lo menciona la hermana Lillian Lambens en su libro 7 disciplinas espirituales para la mujer. Este es un libro, hermanas, se lo recomiendo, es muy bueno. Y ella dice: cada parte del ser humano, su mente, voluntad, emociones y cuerpo ha sido contaminada por el pecado. Esa es ahora la naturaleza esencial del ser humano, que hace que no busque ni tampoco pueda buscar a Dios. Ha perdido el deseo de venir a Dios, y de hecho su mente se mantiene hostil para con Dios.
Vemos, hermanos, cómo nuestra voluntad, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, todo el ser humano está corrompido en totalidad. Y por ende el hombre no puede obedecer a Dios, no quiere venir a Dios. Vayamos a Romanos 8:7. El libro de Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne. ¿Quiénes son los que están en la carne sino aquellos que están sin Dios? Son aquellos que no han venido a la vida en Cristo Jesús. Y están en enemistad contra Dios. ¿Qué quiere decir esto? No quieren obedecer a Dios. Y no solo eso, sino dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, aunque quisieran. Digamos que ellos quisieran o quisiéramos volvernos a la ley de Dios por nuestras fuerzas, por nuestra voluntad. No podríamos. ¿Por qué? Porque la voluntad del hombre está esclavizada en el pecado. Y tenemos una naturaleza pecaminosa. Así que el hombre es incapaz de venir a Dios o de vivir de acuerdo con sus mandamientos. Y esto éramos nosotros, hermanos. Que no se nos olvide que nosotros éramos así, que nosotros no éramos capaces de obedecer a Dios o de querer venir a Él porque estábamos en enemistad con Él. No queríamos nada con Él. Vayamos a Efesios 2:1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿En qué estábamos muertos, hermanos? Estábamos separados de Dios. ¿Pero en qué? En vuestros delitos y pecados. En eso estábamos sumergidos tú y yo, hermanos. En nuestra maldad, en aquellos delitos que habíamos cometido contra la ley de Dios y las transgresiones que habíamos hecho a su voluntad, en los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, hermanos, aquí en estos versículos, en estos 4 versículos, vemos algo. Nuestra condición como era. Y ahora, amigo, que nos estás viendo a lo mejor por primera vez, o que ya nos has visto, pero que nunca te has rendido a Cristo Jesús, esta es la condición en la que te encuentras y en la que me encontraba yo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos bajo la potestad del diablo, éramos esclavos del diablo, como lo dice el versículo 2, de lo que acabamos de leer. Dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No solo eso, sino que estábamos siguiendo nuestros deseos, lo que deseaba nuestra carne, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, y que eran de continuo el mal. No estábamos deseando lo que Dios quería, ni lo que Dios pedía de nosotros, sino estábamos haciendo lo que nosotros queríamos. Y dice, siendo hijos, y no solo eso, sino que éramos hijos de ira. Hijos de ira, ¿por qué? Porque nosotros habíamos desobedecido los mandamientos de Dios, habíamos quebrantado su ley, y esto es el pecado. Y nosotros merecemos la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Dios está airado por causa del pecado del hombre. Y no es una ira que es fuera de control, como cuando un hombre se enoja o se aira y que azota todo y avienta todo o se descontrola. No, Dios no es así, sino la ira de Dios es su odio santo. Es parte de su naturaleza hacia el pecado, hacia aquello que va en contra de la voluntad, de su voluntad, hacia aquello que va en contra de su correcta moral.
Y ciertamente, hermanos, nosotros íbamos en contra de la voluntad de Dios. Ciertamente nosotros habíamos quebrantado la ley moral de Dios y no queríamos nada con Él. Por eso nosotros éramos hijos de ira. Vayamos perdón, esto no estaba, pero vayamos a Salmo 5, a Salmo 7, hermanos, perdón, Salmo 7. Porque a lo mejor dirás, hermano, no es cierto, Dios no tiene ira, Él no está irado, Dios es amor. Y sí, Dios es amor, hermanos, pero también es ira. A Salmo 7, y es el versículo 'Perdón, hermanos, creo que no es el Salmo 7. Es el 5, perdón, es el Salmo 5 y dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El versículo 4, perdón. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Oh Señor. Hermanos, ve la expresión de cómo lo que dice aquí es tremendo. Dice: destruirás a los que hablan mentira, a los hombres sanguinarios y engañador abominará Jehová. Yo no sé cuántos de nosotros hemos hablado mentira. Dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, a todos aquellos que van en contra de la voluntad de Dios voluntariamente, que no quieren seguir sus mandamientos. Dice que ciertamente los aborrece. Y dice que el malo no habitará junto a ti, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dios no se complace en la maldad, hermanos. Dios no se complace en que sus mandamientos sean quebrantados, sino Él se complace en la obediencia, en que el hombre obedezca sus mandamientos. Había un versículo, hermanos, no me acuerdo qué salmo es, pero dice que Jehová está airado todos los días contra el inicuo o contra el pecador. Y creo que sí estaba en Salmo 7, pero bueno, sigamos, lo buscaré y si más adelante me acuerdo, regresaremos a él. Ok, ya lo encontré. 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, contra aquellos que cometen pecado, contra aquellos que deliberadamente van en contra de la voluntad de Dios. Y eso éramos tú y yo, hermanos. Nosotros deliberadamente íbamos en contra de la voluntad de Dios. Nuestra conciencia, como dice Pablo, a veces nos decía que estábamos bien y a veces nos decía que estábamos mal. Pero sabíamos lo que Dios quería porque la ley está escrita en nuestros corazones. Así como la ley fue escrita en el corazón de Adán, la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. ¿Por qué un ladrón sabe que está mal robar y se esconde? ¿Por qué un asesino sabe que está mal matar a una persona y huye? ¿Por qué un fornicario se siente apresado de su culpa cuando termina de fornicar? ¿Por qué un hombre mentiroso tiene acoso en su mente y sufre un remordimiento instantáneo al mentir? Porque hay un testimonio de la ley de Dios en nuestros corazones. Solo que a veces el hombre se va endureciendo más y más y más hasta que eso se cauteriza su corazón, su conciencia se cauteriza. Pero hermanos, Dios sí está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué? Por causa del pecado. Ahora, nosotros estábamos en una condición deplorable. Vayamos a Tito 3:3. Ya vimos un poco en Efesios de nuestra condición y ya vemos que Dios tiene ira contra el pecado. Pero veamos en Tito 3:3, lo deja un poco más claro cómo era nuestra condición. Y es tremendo, hermanos, que dice en capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, esto es de deseos,
y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos nosotros, hermanos. Éramos aborrecibles delante de la presencia de Dios, y no solo eso, sino que éramos aborrecedores unos de otros. Y vivíamos en esclavitud de nuestros deseos, de lo que nosotros queríamos, y que siempre era continuo el mal, y de deleites diversos. Vivíamos en malicia y en envidia, éramos envidiosos. Y no solo eso, sino éramos insensatos, no queríamos comprender lo que Dios tenía ni queríamos seguir la voluntad de Dios. Y éramos rebeldes y extraviados. Éramos nosotros. Y ahora, amigo, tú si nos estás viendo, esa es tu condición, y a lo mejor sonará muy dura, pero esta es la verdad. Dios quiere que tú te vuelvas a Él en arrepentimiento y fe, y creas en Él. Pero veamos más adelante. Dice, vemos que la confesión dice, por la caída el hombre se hizo a sí mismo incapaz de la vida mediante el pacto. Ya vimos que nuestra condición era deplorable, o la condición del hombre que no está en Cristo es deplorable. Y por esta caída, pues somos incapaz, por el pacto de obras, tener vida. Por nuestras propias obras o por cumplir las obras que manda Dios en su ley, no podemos tener vida porque nosotros somos incapaces de cumplir esas obras. No podemos, pues estamos incapacitados por nuestra naturaleza, por el pecado, porque solo pensamos en mal. Pero sigue diciendo la confesión, este pacto de gracia se propone con frecuencia en las... es el capítulo... dice, por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto, comúnmente llamado pacto de gracia, según el cual Dios ofrece libremente a los pecadores vida y salvación por Cristo, exigiéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos. Ok, hermanos, vamos a detenernos ahí un poco. Dice, por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto comúnmente llamado pacto de gracia. Y en este pacto estamos tú y yo si hemos creído en Cristo. Tengamos en claro en primera instancia, hermanos, que Dios no hizo el pacto de gracia como un plan B o como una solución a decir, ¿ahora qué hago con Adán después de que Adán cayó y no cumplió su pacto? O después de que el pueblo de Israel no pudo cumplir el pacto que había puesto en su ley. No fue así como que ahora tengo que hacer otro pacto porque estos me fallaron, o este Adán me falló y no cumplieron mis pactos. No fue como decir, es el plan B, el pacto de gracia es el plan B, este sí me va a funcionar. No es así, hermanos. ¿Por qué? Sino que este pacto ya estaba desde la eternidad pasada en el consejo redentor de la Trinidad, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron de acuerdo para salvar ciertas personas y de proveer todos los medios para su salvación. Vayamos a 2 de Timoteo para ver que este pacto de gracia ya estaba desde la eternidad pasada, hermanos. 2 de Timoteo. Así que por nuestra incapacidad para cumplir, ya que éramos esclavos del pecado, para cumplir el pacto de obras, Dios trajo el pacto de gracia, no como un plan B, sino como un pacto que ya estaba desde la eternidad pasada. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9, dice, leamos desde el 8 para tener un contexto mejor, hermanos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo nos fue dada la gracia, hermano? Fue el día que tú te arrepentiste, que Dios te llamó y te permitió arrepentirte. No sé qué día será, hace 10 años, hace 5 años, hace 2 días, hace un día. ¿Cuándo se nos fue dada la gracia? Aquí lo dice la palabra de Dios. Fue la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús
antes de los tiempos de los siglos, antes de que existiera la tierra, antes de que existieran los ángeles, antes de toda la creación, ya se nos había dado esa gracia en Cristo, en el consejo redentor, donde la Trinidad, donde el Padre le prometió un pueblo a su Hijo, y el Hijo prometió ser el fiador o el mediador de ese pueblo, y donde el Espíritu Santo vino y viene para aplicar todos los beneficios de la obra redentora de Cristo a nuestras vidas. En ese tiempo donde ese plan se hizo, es donde nosotros recibimos la gracia, donde recibimos el favor de Dios. Ya estábamos predestinados, como hemos visto anteriormente, pero no solo eso, sino que ya traíamos la gracia ya se nos había dado, solo que lo que dice en el 10, pero que ahora ha sido manifestada. La gracia ya estaba dispuesta para nosotros, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por el Evangelio, Dios nos deja ver el pacto de gracia, es la revelación de ese pacto hermoso, la vida y la inmortalidad, porque el pacto de gracia habla del perdón de pecados y de la vida eterna, y esta se revela en el Evangelio, hermanos, por medio de Cristo Jesús. Así que la gracia ya estaba desde antes, pero ahora se nos ha sido manifestada por medio de Jesucristo. Y no que el pacto de gracia fuera el plan B, sino ahora puedo decir, hermanos, con libertad, que el pacto de gracia es el mejor pacto, porque tiene mejor promesas de la realidad. Los demás pactos anteriores, el pacto de obras, el pacto mosaico, el pacto abrahámico, el pacto de David, el pacto de Noé, el pacto de Adán, tenían cosas buenas, pero el cumplimiento total del pacto era en el pacto de gracia por medio del Hijo Redentor que es Cristo Jesús. Y lo vamos a ver adelante, hermanos. Un mejor pacto. La gracia que nos fue dada en Cristo, Pablo menciona que es antes de los tiempos de los siglos. Vayamos a Tesalonicenses capítulo 2. Ahí vayamos a segunda de Tesalonicenses, hermanos. Perdón, ya me perdí. Claro. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de quien Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Desde qué principio? Desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos para salvación. Salvación de nuestros pecados, salvación de la ira de Dios, salvación de la condenación eterna. Y esto es para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora, hermanos, ¿cómo fuimos salvados? Por la santificación del Espíritu, mediante la fe de la verdad. Y este es el punto que toca aquí la confesión, después de lo que estamos hablando ahorita. Dice, en este pacto Dios por medio de Jesucristo ofrece gratuitamente la vida y la salvación a los pecadores, requiriéndoles fe en Él para que sean salvos y prometiéndoles dar su Santo Espíritu a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darles la voluntad y la capacidad de creer. Dios da su gracia gratuitamente para que nosotros podamos vivir en justicia y amor a Él, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 1, para la obediencia a la fe por amor a su nombre. Pero ahora, hermanos, vayamos a ver esto que dice la confesión, Romanos 3, vayamos a Romanos 3. Ok, ya hemos visto que el pacto de gracia es desde el principio, pero ¿de qué trata este pacto?
¿Y qué nos requiere este pacto a nosotros? La expiación. Vayamos a Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 21. Y vamos a tomar un tiempo ahí, hermanos. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Paremos ahí. Hermanos, yo la verdad veo este texto y veo un compendio enorme de las inmensas verdades del Evangelio. Pero también algo que me llama mucho la atención y que me deja pensando es que es justicia. Y pueden venir varias ideas a mi cabeza, como decir que es dar a cada quien lo que corresponde o de hacer lo correcto. Pero ¿qué justicia está hablando aquí? Porque si vemos la palabra justicia aparece 2, 3, 4, 5, 6 veces, por así decirlo, porque bueno, está derivada también una palabra que se llama justificación o justifica, pero todo está relacionado con justicia. Estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos, 6 versículos están relacionados con la justicia. Habla de la justicia, y amén de que habla de la redención, de la justificación, de la propiciación, de la ley, del pecado y de otras cosas. Hermanos, hablan de la justicia, pero ¿qué justicia? Yo me quedo pensando, ¿cuál es la justicia? Al leer este pasaje, lo primero que me vino es, ¿qué justicia? ¿Cuál? ¿La que los hombres dicen? ¿La que me han enseñado? ¿La que yo tengo en mi mente? ¿Cuál justicia? Bueno, vayamos, me puse a investigar un poco, hermanos, y dice, bueno, digo un poco porque hay mucho de dónde escarbar para buscar qué es la justicia que mencionan aquí, pero por el tiempo y por las circunstancias de la transmisión, pues no podemos decir todo. Dice, la justicia es la rectitud moral de Dios, como es revelada en su ley, y cómo es honrada en la obediencia perfecta de Cristo a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia hace referencia a la rectitud moral de Dios como Él la revela en su palabra. ¿Cómo es Dios moralmente en su palabra? Aquí dice en su palabra cómo es Dios, cómo es la moral de Dios, y la referencia más importante de la moral de Dios son los 10 mandamientos, que es la ley moral. En ellos vemos la revelación del carácter de Dios. Y no solo eso, sino que también la justicia que se nos menciona es cómo la ley es honrada en la obediencia perfecta de Cristo. Esta justicia hace referencia a la obediencia perfecta que manifestó Cristo cuando vino a la tierra. Nosotros como seres caídos necesitamos la justicia de Cristo para tener una condición aceptable delante de Dios. Esta justicia nos da una condición aceptable. ¿Por qué? Porque nos imputa a nuestras vidas la justicia de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? La obediencia perfecta a los mandamientos de Dios que cumplió Cristo al venir a esta tierra. Y no solo eso, sino que en la justicia que Dios derramó sobre su Hijo al cumplir lo que demandaba la ley, que era que todo pecador debía morir. Así que la ley demandaba que se hiciera justicia al morir alguien porque había pecado. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo a morir en nuestro lugar para que nosotros viviéramos y Él muriera bajo las demandas de la ley. Y ciertamente
nosotros tuviéramos vida y Cristo y Dios fuera justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. En Romanos 3, 22, 23 se menciona que esta justicia es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir? Para que nosotros estemos en una condición aceptable delante de Dios, ¿qué quiere decir? Que nosotros podamos ser aceptos delante de la presencia de Dios, como si hubiéramos cumplido la ley de manera perfecta, sin desobedecer ninguno de los mandamientos, ningún día de nuestra vida. Esa ley moral que establece el carácter de Dios, nosotros necesitamos fe en Cristo para ser aceptables delante de Dios. Y lo dice aquí, dice en el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por medio de qué? De la fe en ¿quién? En Jesucristo, no la fe en un ídolo, no la fe en una iglesia, no la fe en un pastor, no la fe en un pseudoapóstol, no la fe en un profeta, no la fe en tus riquezas, en tus buenas obras, en tus pensamientos, no la fe en un Dios que te crees en tu imaginación, sino la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces se nos requiere fe, como lo menciona la confesión. Dios requiere fe, nos está solicitando fe. No solo eso, se nos pide fe. Tenemos que tener fe para que seamos salvos. Y esto lo podemos ver en Marcos 1:15. No solo Pablo lo menciona aquí, sino vayamos a Marcos, ahorita regresaremos aquí a Romanos, pero vayamos a Marcos, hermanos, para ver cómo se nos solicita fe al ser humano, para que nosotros podamos tener la vida gratuitamente. Dice, Marcos 1:15 dice, y aquí habla Jesús, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús empezó a predicar el evangelio del reino, pero dice, arrepentíos. ¿Qué quiere decir? Volveos de sus malos caminos. Transformad la forma de pensar sobre tu postura sobre Dios y su ley. Y creed en el evangelio. Creed en el evangelio es creer en la buena noticia de que Dios ha enviado a su Hijo para que nosotros podamos tener vida eterna. Creer en el evangelio es tener fe. Vayamos a Juan 3:14, ahí también lo menciona el apóstol Juan, y es un versículo muy conocido por nosotros. Juan capítulo 3, versículo 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos fe. Todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el mismo Jesús está hablando que es necesaria la fe, es necesario creer en Él para tener vida eterna. Es necesario, hermanos. Para que nosotros entremos en el pacto de gracia es necesaria la fe. Pero aquí hay una circunstancia, hermanos. Si hemos venido dando seguimiento desde el principio que inició la enseñanza, pudimos ver que por causa del pecado de Adán que rompió el pacto que hizo Dios con él, toda la humanidad está ahora bajo una condición caída, ya que todos heredamos una naturaleza pecaminosa y todos heredamos esa
enemistad contra Dios, esa naturaleza de que no quiere nada con Dios. Y no solo eso, sino que voluntariamente nos rebelamos contra Dios porque nuestra voluntad está esclavizada al pecado. Como lo dice bien Pablo en Romanos 3, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, venenos de áspida hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, hermanos, si esta es la condición del hombre, como la hemos visto en varios versículos también anteriormente en esta enseñanza, ¿cómo es posible que Dios nos esté solicitando fe? Aún más, ¿de dónde sacaremos esa fe? ¿De dónde vendrá? Es una desesperación decir, bueno, he oído el Evangelio y necesito fe, pero ¿de dónde va a venir esa fe si mi condición es esta? Bueno, hermanos, sigamos leyendo lo que dice la confesión. Entonces, ¿cómo el hombre puede tener fe? La respuesta es que Dios da su Espíritu Santo para traer a libertad nuestra voluntad y darnos la capacidad de creer en Él, dejando en claro que es su obra. Es por el Espíritu Santo, hermanos, que nosotros tenemos la fe que se nos requiere para creer en el Evangelio. Y no solo esto, hermanos, sino que, como lo dice aquí anteriormente, dice, para tener este ofrecimiento gratuito de vida y de salvación por medio de Jesucristo, para entrar a este pacto. Es el Espíritu Santo el que nos liberta nuestra voluntad y nos hace capaces de creer. Así que, hermanos, si tú y yo creemos en Jesucristo verdaderamente, si tenemos la fe genuina, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y confiamos plenamente en lo que Él ha dicho en su palabra de salvación y de lo que Él hizo en la cruz de Calvario por nosotros, es por el Espíritu Santo. No es por tu voluntad, no es porque tú un día o yo hayamos dicho, sí creemos. No. ¿Por qué creíste, hermano? ¿Por ser muy listo? ¿O por qué creí yo? ¿Por ser muy listo? ¿Por ser muy sabio? Porque ni soy muy listo ni soy muy sabio. ¿Por qué creí? ¿Porque lo aprendí intelectualmente lo que está en la Biblia? Tampoco. No me acuerdo de muchos pasajes. Entonces, ¿por qué creí? Porque el Espíritu Santo liberó mi voluntad y Él me hizo creer. Él me llevó a creer lo que dice en su palabra y me dejó ver a Jesucristo. Así tú también, hermanos. Si un día dijiste, sí quiero seguir a Cristo, sí quiero, me arrepiento de mi maldad y creo que lo que hizo Cristo en la cruz de Calvario, de que murió por mis pecados, de que me salvó, de que me amó, no fue por ti, no fue por ti, sino fue por Cristo que te dio libertad, fue su Espíritu Santo obrando. Y este llamamiento es para todos los que hoy nos ven y para todos los que un día oigan el Evangelio, es para todos el llamamiento a la salvación. Porque aquí mismo lo dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia entre ningún ser humano, no es que ningún humano sea mejor que el otro, porque todos estábamos bajo pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno podía hacer algo, nadie podía cumplir ese pacto de obras. Tuvo que venir Dios mismo a cumplir el pacto de obras, el Hijo, a cumplir el mismo pacto. ¿Para qué? Para que entráramos a un mejor pacto, el pacto de la gracia. El pacto de obras decía, haz esto y vivirás. Pero el pacto de gracia dice, yo he hecho esto, ahora ven gratuitamente y vive. Ahora cree y vive. Porque ahora no es por obras, sino es por fe, mediante la fe en Cristo Jesús. Y esto no es donde nosotros, sino es donde Dios. Vayamos a Efesios, hermanos, para que veamos
Cómo no es don, no es por nuestra capacidad, por nuestro mucho intelecto, por lo que nosotros quisiéramos, porque nosotros estábamos perdidos completamente como lo hemos visto, pero fue por la misericordia de Dios. Vayamos a Efesios 2, ya estuvimos hace rato ahí, dice Efesios 2:4, vamos a leer desde ahí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero esto, ¿por qué fue? Por su gran amor con que nos amó. Porque Él es rico en misericordias. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Aunque nosotros estábamos completamente muertos. Y un muerto no puede hacer nada. Tú le hablas a un muerto, hermano o amigo, y a poco se va a levantar. Si tú le dices, muerto, levántate, no se va a levantar. Porque el muerto no puede hacer nada. No puede mover pies, no puede mover nada. No puede respirar. Está totalmente inutilizado. Así éramos nosotros, completamente inutilizados en nuestra vida, éramos inútiles. Por eso dice, no hay ninguno justo, no hay quien haga bien, todos se volvieron a una inútiles. Tú y yo éramos inútiles, perdón, hermano, pero así era. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aunque nosotros estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por el favor de Dios, somos salvos. Vayamos al 8 ahí mismo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es por el don de Dios, hermanos, que podemos ser salvos, que podemos tener fe. Porque esto no es de nosotros. Bien lo deja ver el apóstol Pablo aquí, que es por el favor de Dios que somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es el don de Dios, es que Dios envía a su Espíritu Santo para liberarnos de esa esclavitud. Hoy, amigo, si nos ves por primera vez, o si eres pecador y te sabes pecador, el Espíritu Santo te quiere liberar. El Espíritu Santo te quiere dar paz y descanso de tus pecados. El Espíritu Santo hará la obra en ti. Ven a Cristo, no esperes más, no esperes a mejor un toque, una manifestación, no esperes a una enfermedad, no esperes a un problema. Ven a Cristo hoy, arrepiéntete de tus pecados y cree en Él. Cristo te llama. Vayamos, sigamos, hermanos. Entonces, es la obra del Espíritu Santo dándonos libertad, y Él nos da una nueva naturaleza y nos justifica por medio de la obra redentora de Jesucristo. Así que veamos cómo es esta obra que nos da una nueva naturaleza. Vayamos a Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 26. Dice, vamos a leer desde el 24. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré vuestro corazón, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hermanos, dice el Señor en esta palabra que Él os dará un corazón nuevo, y pondrá en nosotros, y pondrá espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, aquel corazón de enemistad, aquella naturaleza pecaminosa, aquella rebelión que vivíamos contra Dios. Dios la quitó, el Espíritu Santo la quitó, y nos ha dado un nuevo corazón, un corazón que se entrega voluntariamente a Dios, un corazón que es afecto a Dios, que busca a Dios.
Pero anteriormente también dice que esparcirá sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dios quitaría todos nuestros pecados, y quitó todos nuestros pecados. Todo aquello que era desagradable a Él, todo aquello que era por lo cual éramos merecedores de la ira de Dios, Él lo quitó. Su misericordia fue más grande que los cielos, más grande, podría decir, que su ira. Porque a pesar de la ira que Dios tenía contra nosotros, Él manifestó misericordia. Como bien lo dice a Moisés, Jehová, lento para la ira, pero grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. En el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. ¿Ves la diferencia, hermanos? La diferencia del pacto. El pacto de obras, el pacto que se nos requería hacer obras para vivir, decía, haz aquellas obras y vas a vivir. El hombre que cumple estos mandamientos vivirá. Pero este pacto dice, el pacto de gracia dice, que Él pondrá dentro de vosotros su espíritu y hará que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. ¿Quién lo va a hacer? Él. El Espíritu Santo es su obra, no es nuestra obra. Ahora en la gracia dice, yo lo haré y vivirás. Anteriormente era, tú lo harás y vivirás, pero éramos incapaces de hacerlo. Y si vemos todo este versículo que acabamos de leer, todo es la obra de Dios. Él nos limpia, Él nos da un nuevo corazón, Él pone nuevo espíritu, Él pone su Espíritu Santo para que obedezcamos sus mandamientos. Él nos lleva a la tierra prometida que tenemos en la vida eterna, y Él nos guarda de nuestras inmundicias. Él hace la obra en nosotros, y toda la gloria sea para Él, porque Él es digno de toda la gloria. Porque el pacto en primera instancia, como lo vimos al principio, que es un pacto, es la concreta revelación voluntariamente de la bondad de Dios para con un hombre. Es que Dios se pone al nivel de la otra persona, es que Dios muestra bondad con el fin de ayudar al hombre. Es iniciativa de Dios. Y no solo eso, sino un pacto es una promesa a la que se le impone un juramento. Es una promesa que Dios hizo de hacer una obra redentora con nosotros, de liberarnos de nuestra esclavitud de pecado, y que a la cual le puso un juramento, en la cual juró. ¿Y sabes por quién juró? Por Él mismo. Ahorita lo veremos adelante en Hebreos. Entonces es un pacto inquebrantable porque Dios lo hizo, y es un pacto que se cumplirá en la vida de todo aquel que ha sido salvo en Jesucristo. Una nueva naturaleza. Vemos cómo Dios da una nueva naturaleza y nos justifica por medio de la obra redentora de Jesucristo, quien se ofreció como propiciación por nosotros. Jesús, hermanos, es el sacrificio aceptable delante de Dios, para que nosotros fuéramos perdonados. Esto es, hermanos, Él nos sustituyó en la cruz, tomando nuestros pecados y muriendo en base a lo que la demanda del pacto por obras decía, que todo aquel que no cumpliera lo dicho tenía que morir. Nosotros nunca habíamos cumplido completamente la ley de Dios, entonces nuestra sentencia era la condenación y la muerte. Por ende, Cristo vino y murió, llevando nuestros pecados y muriendo bajo la ira de Dios, para darnos libertad y vida, la cual nosotros no podemos obtener por nosotros mismos. Y no solo eso, hermanos, sino que ahora nos ha hecho herederos. Nosotros somos ahora herederos de Dios por este nuevo pacto. Vayamos a Tito, hermanos. Volvamos tantito a Tito. Ya leímos ahí en Tito, pero quiero leer lo que dice a continuación de lo que leímos hace rato. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 4. Anteriormente, hace rato habíamos leído el 3. Pero ahorita vamos a leer el versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres,
Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Como veis, hermanos, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque no las buscábamos hacer, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y de esto hay mucho que hablar, hermanos, pero por cuestión del tiempo y por cuestión de que no es el tema, pues se tocará en otro punto. Pero la regeneración que hace Dios en el hombre, un nuevo corazón, lo que vimos en Ezequiel, y la renovación en el Espíritu Santo para venir a Él, para vivir de acuerdo a su voluntad. Esto es la santificación, un nuevo nacimiento, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, ahora por su favor hemos sido justificados. Y quisiera detenerme ahí. ¿Qué es eso de que fuimos justificados, hermanos? Ser justificados quiere decir que nosotros hemos sido justos delante de Dios, que ahora nosotros podemos tener una postura adecuada, aceptable delante de Dios. Es tener una condición aceptable delante de Dios. Ser justificados es que tenemos una condición delante de Dios aceptable. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió por nosotros. Pagó lo que la ley, el pacto de las obras demandaba, que el que no cumpliera las obras muriera. Cristo murió. Pagó la ira de Dios, aquella ira que nosotros merecíamos recibir en el infierno. Dios la llevó, Cristo la llevó. Y hizo que fuera clavada el acta de decretos que eran contra nosotros en la cruz del Calvario, como lo dice en Gálatas. Aquella acta de que nosotros habíamos pecado contra Él, de que habíamos hecho maldad, aquella acta que nos acusaba. Aquella acta legal delante de Dios que decía, este es un pecador, merece morir, y que demandaba la ley. Pues Cristo, nuestro sustituto, la clavó en la cruz del Calvario y llevó todos nuestros pecados, porque en la cruz del Calvario tú y yo, hermanos, si hemos creído en Cristo, morimos juntamente con Cristo ahí. Nuestro viejo hombre fue crucificado ahí. Un día Israel fue crucificado ahí con Cristo, el viejo Israel. Y no solo eso, hermanos, sino que resucitamos. Y anteriormente en la cruz de Cristo se cumplió la justicia de Dios, porque Dios es un juez justo que demanda que se pague por su ley, y todo el que la quebranta debe morir. Así que Cristo nos sustituyó y dejó justificado a Dios y mostró la justicia de Dios, lo que veíamos en Romanos 3 hace rato. Pero no solo eso, hermanos, sino que ahora Cristo ha resucitado, Cristo resucitó, y nosotros resucitamos con Él para vida, y estamos sentados en los lugares celestiales con Él, porque Él es la cabeza. Ahora ya nuestra cabeza ya no es Adán. Todos aquellos que han venido a la fe de Cristo, ahora nuestra cabeza es Cristo, nuestra cabeza representativa, la que nos representa delante de Dios es Cristo. Aquellos que están sin Cristo, aquellos que están bajo pecado, que siguen sus concupiscencias, su cabeza es Adán, aquel hombre que quebrantó el pacto y que ciertamente trajo condenación para todos, y que todos siguieron la condenación porque todos pecaron. Su cabeza es Adán, aquellos que siguen en pecado, pero ahora nuestra cabeza, nosotros que hemos creído, es Cristo, el que nos representa. Y si hemos resucitado con Cristo, pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, Señor, hermanos, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Ya no pongamos nuestras miradas en las cosas de la tierra. Pero bueno, hermanos, hemos resucitado porque Cristo resucitó. Estamos en Él. Y ahora hemos sido aceptables delante de Dios porque Él se ha presentado delante de Dios. Ha entrado al santuario, ha entrado al tabernáculo que está en los cielos, al lugar santísimo, mostrando su propia sangre y abriéndonos un camino aceptable un camino para ser aceptables delante de Él. Toda la herencia que ahora tenemos en Cristo, como lo menciona adelante, es lo que Cristo, la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, la venida de Cristo, el regreso por nosotros, es la herencia que se está manifestando para todos sus santos. Dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Herederos de qué, hermanos? Somos ahora herederos, porque Dios nos justificó. ¿Pero herederos de qué? Pues de la vida eterna, hermanos. Somos herederos de la vida eterna en Cristo Jesús.
Y esta herencia no solo es una herencia cualquiera. Dios nos ha dado una herencia, somos coherederos con Cristo. Y no es una herencia cualquiera ahí como la que dejan los padres. Y amén, hay que valorarla, hermanos, pero esa herencia se va a corromper, esa herencia un día se va a acabar, esa herencia se va a quedar aquí en la tierra, o un día va a ser destruida porque la tierra va a pasar por fuego. Esa herencia va a quedar aquí, pero la herencia que nos da Dios es incorruptible. Vayamos a 1 de Pedro 1. Dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Cristo, Dios nos hizo renacer por medio de la resurrección de Jesucristo. Pero ¿para qué es este renacimiento? Para una herencia, hermanos. Y esta herencia es como incorruptible, no se corrompe, incontaminada. No hay algo que la manche, no hay algo que la haga sucia e inmarcesible. O sea, no hay algo que la mueva, y reservada en los cielos para vosotros. Esta es una herencia que no está aquí en la tierra, está en los cielos para vosotros. Y nosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta fe que nos fue requerida y que nos fue dada por el Espíritu Santo es la que nos guarda por el poder de Dios para alcanzar la salvación. Somos guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Por la fe, para alcanzar la salvación. Esta herencia que está preparada para nosotros, esta herencia incorruptible, esta herencia que no se va a desgastar, esta herencia que vamos a tener por siempre. Ahora vayamos a Efesios 1 para ver un poco más de nuestra herencia. Así que, hermano, si tú no has tenido herencia, o si tus padres no te dejaron herencia, o tus abuelos o tus familiares, no te preocupes. Si eres cristiano y has creído en Cristo, tienes una herencia, y no una herencia que va a durar poquito y que un día se va a acabar, sino una herencia incorruptible, una herencia eterna. Así que vayamos a Efesios 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, hermanos, esta herencia ya estaba preparada por nuestro Dios desde antes. Asimismo tuvimos, habla en un tiempo pasado herencia, habiendo como siendo predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Dios ya tenía una herencia para nosotros, y esta herencia era por medio de Jesucristo, para aquellos que han sido escogidos, para aquellos que han sido predestinados para salvación. Cabe decir aquí, ¿en quién obra el Espíritu Santo sino en aquellos que han sido predestinados para salvación, en aquellos que Dios ya ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ser salvos? Así que, hermano, nosotros tenemos una herencia incorruptible, y ahora estamos sellados por el Espíritu Santo, que es la promesa y que es las arras de nuestra herencia. Es la señal de un compromiso que Dios ha hecho para que un día recibamos la herencia en plenitud. Y esta herencia es Jesucristo. Estar con Él por la eternidad. Vayamos a Hebreos. Hebreos capítulo 9. Vamos a estar un rato ahí, hermanos. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Dice,
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos de hombres, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y por la sangre de machos cabríos, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de los becerros rociadas a los inmundos santificaba para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos a Dios. Una vez y para siempre, hermanos. Él entró al lugar santísimo. ¿Para qué? Para obtener redención eterna. Eterna redención lo menciona aquí. Ya no hay más sacrificio, porque Cristo ya entró en el lugar santísimo, en aquel lugar donde entraba el sumo sacerdote cada año y rociaba la sangre para perdón y para expiación de los pecados, donde estaba el propiciatorio y donde el arca del pacto, donde la presencia de Dios se manifestaba y estaban los querubines. Ahí entraba el sumo sacerdote a rociar sangre para perdón de pecados. Pero ahora Cristo, nuestro sumo sacerdote, el único, el verdadero sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, él ha entrado al lugar santísimo, y no un lugar santísimo hecho por manos de hombres, como lo dice aquí, no un tabernáculo el cual hizo Moisés por las instrucciones de Dios, conforme a lo que vio en el monte, sino él entró al lugar santísimo en los lugares celestiales, en el verdadero lugar santísimo, la presencia misma de Dios, ofreciendo su sangre, su propia sangre. Él era el sumo sacerdote, pero no solo eso, sino era la misma víctima del sacrificio, la misma sangre, la misma vida que iba a llevar perdón para pecados. Y esto no lo hizo continuamente, sino lo hizo una vez porque Él es eterno. Y por un solo sacrificio Él nos ha dado una redención eterna. Sigamos leyendo en el 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia recibida. ¿Qué quiere decir eso? Porque tenía que haber una muerte debido a lo que demandaba el primer pacto, como lo vimos anteriormente, que no se mantuviera en las obras de la ley, iba a morir. Y tenía que haber esta muerte, hermanos. Aquí dice, para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Qué es remisión? Me interesó esa palabra porque la verdad no la sabía, hermanos. Y remisión es tomar la carga del pecado y llevarla lejos. Entonces, Jesús es un mediador entre Dios y nosotros, de un nuevo pacto, para que por su muerte, con la cual tomó la carga de nuestros pecados y los llevó lejos de la presencia de Dios, estos pecados que había a causa de las transgresiones por el primer pacto, ahora nosotros recibamos la promesa de la herencia por el mediador, por Cristo, como lo veremos más adelante en la confesión. Porque donde hay testamento, en el 16, es necesario que intervenga la muerte del testador. Interesante, hermanos. Esto es un punto que debemos tocar aquí. En el siguiente punto, en el punto 4, la confesión de fe dice esto. Este pacto de gracia se propone con frecuencia en las Escrituras con el nombre de un testamento, con referencia a la muerte de Jesucristo el testador y a la herencia eterna, con todas las cosas que a éste pertenecen y están ligadas en ese pacto. Entonces, hermanos, lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador.
Si nosotros vemos esta palabra en el griego original, dice que la palabra en el griego significa tanto pacto o testamento. Entonces nosotros podríamos decir en el versículo 16, porque donde hay pacto es necesario que intervenga la muerte del testador. Pero aquí lo pusieron porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Así que cuando nosotros leemos en Hebreos pacto o testamento es lo mismo, hace referencia a lo mismo. Así que dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Quién es el testador? El testador es Cristo, aquel que ha dejado el testamento y que ha dejado la herencia en el testamento, lo que se va a dar a cada quien. Vamos a hablarlo en términos humanos. Y hay un testamento, un pacto. Pero es necesario que el testador, Jesucristo, muriera. ¿Para qué? Para que este testamento fuera válido. Para que este nuevo pacto fuera válido. Se cumpliera, como lo dice aquí. Porque el testamento con la muerte se confirma. ¿Qué quiere decir? Es como los seres humanos, hermanos. Cuando alguien muere, pues hasta que alguien muere, se abre el testamento y se lee. Y se reparten las cosas del que murió, del testador. Pues así, hermanos, nosotros, ahora por la muerte de Jesucristo, hemos venido a recibir lo que está en el testamento, la herencia. Y vamos a seguir leyendo, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó sangre de los becerros y de machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Aquí habla del pacto de obras, el pacto mosaico, y además esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin el derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no se quita el pecado, no se lleva el pecado. Pero hermanos, aquí nos hace referencia el autor de Hebreos a que dice, sí, ni aún el primer pacto, el pacto de obras, fue instituido sin sangre. O sea, tuvo que haber alguien que derramara su sangre. En este caso fue un macho cabrío, un animal, un becerro. Y dice que fue rociada la sangre. Hubo una muerte. Ahora en el nuevo pacto, para que nosotros recibamos la herencia eterna, hay una muerte. Y esa es la muerte de Jesucristo. Vayamos ahí mismo a Hebreos 10, 1, 23. En Hebreos 10, 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los sacrificios, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Por la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hermanos, Moisés, en el libro, el autor de Hebreos nos viene diciendo que el pacto de obras tenía la sombra, era sombra de los bienes venideros, y que lo que se hacía en ese pacto, la muerte de machos cabríos, la muerte de ovejas, de becerros, de palominos, no podía quitar el pecado, no podía quitar la conciencia de pecado, porque si fuera así, ya no te tenía que ser necesario cada año ofrecer sacrificio para expiación de los pecados, pero cada año se hacía un recordatorio en la expiación. Entonces era un sacrificio, por así llamarlo, imperfecto. Tenía que venir el sacrificio perfecto. Por eso dice
entrando en el mundo sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpos. Habla de Cristo que se preparó un cuerpo. ¿Y para qué fue esto? Pues vayamos al 10:15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, bueno, antes, hermanos, leamos desde el 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tú y yo hemos sido hechos perfectos para siempre. Aquí habla de que la ofrenda de Cristo nos ha hecho perfectos. Entonces dirás, ¿por qué sigo fallando, hermano? ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo siendo así? Quisiera leer un comentario del hermano Spurgeon, y dice sobre este versículo: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Lo glorioso de este pasaje es que hemos sido perfeccionados para siempre, no para mañana y que luego podamos caer de la gracia, no para los siguientes 20 años y después ser expulsados del pacto. La sangre de Cristo ha sido rociada sobre nosotros. Por tanto, estamos ante Dios en un estado de perfección y somos siempre perfectos, actos siempre para presentarnos ante el trono de Dios, aunque tengamos dudas y pecados. Y esto no tiene relación con nuestro carácter. Nos presentamos ante Dios en nuestro estado, no en nuestro carácter. Por ello podemos presentarnos perfectos en todo tiempo. ¿Qué quiere decir en nuestro estado? El hermano Spurgeon ahí hablaba de un estado de perfección. ¿Y qué es este estado? Esto no es más que lo que Cristo ha hecho en nosotros, que nos ha dado un nuevo corazón, que ha puesto su Espíritu Santo para que le obedezcamos, que ha puesto un nuevo espíritu, pero que no solo eso, hermanos, sino que Él nos ha imputado su justicia a nuestras vidas. Cuando Dios nos ve a Cristo en nosotros. Somos como lo que nuestro pastor Alex un día nos enseñó, y que es cierto. Cuando Esaú el rojo y Jacob su hermano, cuando Jacob se vistió de Esaú y se hizo pasar por su hermano para tomar la bendición, Jacob estaba suplantando a su hermano, pero él llevaba puestas las pieles para que pareciera la piel de su hermano, la ropa de su hermano, aún el olor de su hermano. Y cuando llegó ante su padre mismo dijo: qué raro, es el olor de Saúl, es las vestimentas de Saúl, es el cabello de Saúl, pero no es la voz. Pues nosotros, cuando nos presentamos ante el Padre Celestial, Él ve a Cristo, Él ve la justicia perfecta de Cristo, la obediencia perfecta de Cristo, que cumplió toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, su resurrección y su ascensión. Ve la obra completa de Cristo en nuestras vidas. La obra completa de Cristo está sobre nosotros. Y Él ve a Cristo cuando nosotros le hablamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos la palabra, cuando estamos en comunión con Él. Ve a su Hijo amado. Ese es el estado en el que estamos tú y yo, un estado de perfección. Pero nuestro carácter, nuestra conducta está siendo transformada al carácter y a la conducta de Cristo Jesús. Aún en nuestro estado, aún en nuestro carácter, en nuestra conducta no somos perfectos. Por eso aún pecamos, por eso aún cometemos errores, por eso aún fallamos. Pero Dios está haciendo la obra para que nuestro carácter, nuestra conducta sea revestida de ese nuevo hombre que es Cristo Jesús, y para que un día en la glorificación, entonces nuestro carácter sea perfecto y nos presentemos delante de Dios por la justicia de Jesucristo. Y toda esta obra es por la justicia de Jesucristo imputada a nuestras vidas, a nuestra cuenta. Esta es la herencia eterna, hermanos. Sigamos leyendo. Y en el 10:15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor,
Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así, hermanos, así es, esta es nuestra herencia. El Señor puso sus leyes en nuestros corazones y en sus mentes las escribiré. Nos cambió nuestra naturaleza. Esos dos renglones hablan del cambio de la naturaleza. Os daré un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. Y no solo eso, sino que ahora dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esos dos renglones también nos habla de algo importante. Nos habla de que hemos sido perdonados, de que hemos sido salvados, de que la culpa que teníamos toda fue echada al fondo de la mar y Dios nunca más se acordará de ella. Y eso es extraordinario, hermanos, porque sabemos que Dios no olvida en el sentido de que Él no conozca lo que hicimos hace 10 años, porque Él lo conoce. Pero es maravilloso de que Dios dice que lo va a olvidar. Ya no lo toma en cuenta, lo hace a un lado, ya no se acuerda de ello porque eso ya fue destruido en la cruz del Calvario donde su Hijo murió por nosotros. Es tremendo, hermanos, porque los dos problemas tan grandes que tiene el hombre, su naturaleza pecaminosa y un estado de pecado delante de Dios, son resueltos en el nuevo pacto. Son la herencia que dice aquí, donde veíamos que hay un testamento. Por la muerte de Cristo ahora ha sido dado ese testamento, ha sido dada los beneficios de ese testamento. ¿Y cuáles son? Una nueva naturaleza, con lo que dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y una libertad de culpa. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de transgresiones. Así que, hermanos, que tanto por fuera como por dentro hemos sido liberados del pecado. Ya no somos más esclavos, somos completamente libres. Eres completamente libre, hermano, soy completamente libre. Podemos vivir en libertad para con Cristo, porque ahora somos coherederos con Él. El testamento ya fue abierto, el nuevo pacto ya fue abierto. El pacto de gracia por la muerte de Jesucristo. Y ahora podemos tener paz para con Él porque Él nos da una nueva naturaleza y nos perdona todos nuestros pecados y delante de Él ahora somos vistos justos por la obra de Cristo, vistos perfectos. Oh hermano, cuán maravilloso es esto. Cuán hermoso es ver que Dios hace su obra y de que Él la cumple, de que ni siquiera es un pacto que nosotros hubiéramos propuesto a Dios, sino es el pacto que Él hace, y es un pacto eterno. Finalmente, hermanos, vayamos a ver un vistazo a nuestra herencia. Vayamos a Apocalipsis 21:18. Disculpen, hermanos, sé que hay muchas cosas en Hebreos que hubiera querido tocar, que hubiera querido hablar, pero por el tiempo y aún la limitación de tiempo intelectual y humana, hay muchas cosas que tendremos que hablar cuando estemos estudiando la exposición del libro de Hebreos versículo por versículo, y espero que Dios nos dé la gracia y el tiempo para hacerlo. Así que, bueno, vayamos a echar un vistazo a nuestra herencia en Apocalipsis 21, versículo 1. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Yo oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Dios. El tabernáculo de Dios con los hombres, la Jerusalén celestial, donde Dios habita, hermano, y mora con nosotros, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y ya nadie dirá a su prójimo:
conozcan a Dios, porque ya todos me conocerán. El cumplimiento del pacto eterno, del testamento que fue dado por causa de la muerte de Jesucristo. Ahora, hermanos, dice, enjuagará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermano, hemos visto un vistazo a nuestra herencia. Nos deja ver Juan en la revelación de Jesucristo un poco de la herencia celestial que hemos de recibir, de que el tabernáculo de Dios, la Jerusalén celestial, con los hombres, y morará con ellos. Dios morará con nosotros, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Muchos dicen que no veremos a Dios. No, hermanos, sí veremos a nuestro Dios, porque Él ha hecho un pacto. ¿Qué quiere decir esto? Ha decidido por su voluntad revelarse mediante su bondad a nosotros los hombres, mediante su promesa de salvación, poniendo un juramento de que Él lo hará. Así que, hermanos, nosotros podremos ver a nuestro Dios, y Él estará con nosotros, y Él enjuagará todas nuestras lágrimas, todo ese sufrimiento, hermanos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Porque en el mundo de aflicción en el que vivimos hoy en día, ciertamente nosotros estamos atribulados o con tristeza o con dolor, pero en aquel día Dios enjuagará todo eso, los limpiará, ya no habrá más muerte, solo será un recuerdo de la redención. Y el que está sentado en el trono, he aquí yo hago todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Fieles y verdaderas. Él es fiel y verdadero, el que viene el caballo blanco, el que cumplirá sus promesas, el que las hará para la vida eterna, el que dice verdad y no miente. Él ha prometido que nos salvará, y Él lo hará. Y si Él te ha salvado, hermano, hoy, ten por seguro que Él cumplirá su pacto y no lo quebrantará, porque es un pacto eterno desde la eternidad pasada, porque Él es justo, porque Él es verdadero, porque Él es lleno de misericordia y de gracia, y no será infiel como nosotros lo somos a veces, y no será mentiroso por como nosotros lo somos a veces, sino Él lo cumplirá, y será el fiel y verdadero, y lo veremos en aquel día, cuando Él venga por nosotros en las nubes. Así que, hermanos, confiemos en este sumo sacerdote que tenemos. Y quisiera leer estas palabras que dicen Hebreos capítulo 10, versículo 19, ahí mismo donde estamos leyendo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua. No titubeemos de nuestra fe, no estemos como los que vacilan, hermanos, sino tengamos certidumbre de nuestra fe, porque nuestros corazones ya han sido purificados de mala conciencia y hemos sido lavados nuestros cuerpos con agua pura, como lo dice aquí. No habla en un tiempo presente, no habla en un tiempo futuro, habla en un tiempo pasado, cuando fuimos salvos, dice, purificados los corazones de mala conciencia. Y dice en el 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. No nos movamos de nuestra esperanza, hermanos. No nos movamos de lo que creemos. Tengamos confianza
en el pacto de la gracia que Dios ha hecho ahora por nosotros, para nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús por su Espíritu Santo. Pero no solo eso, amigo y hermano que nos ves, sino ahí mismo en Apocalipsis dice, en el 21 dice, 6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. Dios llama a todo aquel que tenga sed, amigo, te llama a arrepentimiento y fe. Si hoy tú te reconoces y sabes pecador, ven a Él, porque Él no te rechazará. Él mismo está haciendo la invitación. Si hasta hoy has estado bajo desiertos, sediento y sin esperanza, alejado de Dios y sintiendo que tu vida no tiene un propósito por causa de tus pecados, ven que Él te dará del agua viva y hará que brote dentro de ti. Así que, amigo, tú que eres pecador, como yo un día lo fui, y aún a veces cometo pecados, pero ahora he sido llamado a ser santo como tú y yo, hermanos, hemos sido llamados. Ahora, hermanos, ahora, amigo, tú que vives en pecado y que no has reconocido a Cristo, pero que hoy sabes que te eres pecador y que necesitas del perdón de Cristo, ven, que Él lo ofrece gratuitamente como lo vimos. Dios te dará la fe para que camines en Él, te sostendrá y te guiará. Ven, clama en arrepentimiento a Él, pide perdón por tus pecados y cree que Él ha muerto por ti en la cruz del Calvario, que Él ha resucitado y que ahora Él está a la diestra del Padre, representando a todo a Él, intercediendo por todo aquel que cree en Él. Arrepiente de tus pecados y ven a Él. Cristo te llama, no te rechazará. No te pongas a pensar, ¿seré escogido o no seré escogido? Porque cuando entres por la puerta de vida eterna que es Cristo, encontrarás, metafóricamente te lo digo, un letrero que dice, eres escogido, porque la fe ha venido a tu vida. Cree en Cristo Jesús y serás salvo. Como dijeron a aquel hombre, cree en Cristo Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ahora ven a Cristo, amigo. Y a nosotros, hermanos, nos hace una promesa. Al que venciere heredará todas las cosas. Así que, hermano, como lo dice aquí en el 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Así que, hermanos, somos vencedores en Cristo, y Él hará su obra completamente. Y heredaremos todas las cosas. Pero también te quiero hacer una advertencia, hermanos, como aquí en el libro de Hebreos que leíamos, si seguimos leyendo el capítulo 10, vamos a encontrar una advertencia. Porque no quiero que esto se tome como una supergracia. El pacto se llama el pacto de la gracia, no el pacto de la supergracia. Y la advertencia es que si tú crees decirte llamado salvo y dices, sí, Cristo hizo una obra en mí, pero estás viviendo una vida que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, yo te diría, examina tu vida. Por las Escrituras, ve si en verdad eres salvo. Pablo nos llama a examinarnos a nosotros mismos si en verdad estamos en la fe. Porque hoy muchos creen que son salvos, amigo mío y hermano. Muchos creen que han sido salvados, pero su vida no da testimonio de ello. No se ve una nueva naturaleza, no se ve un nuevo corazón, no se ve un nuevo espíritu, no se ve el Espíritu Santo obrando en ellos. Y no que uno lo tenga que ver, sino sus obras dan testimonio de ello. Muchos aún se dicen salvos y viven en fornicaciones, en homicidios, siendo incrédulos, idólatras, mentirosos, cobardes, como lo dice aquí el versículo 8. Amigo, la cobardía no es lo mismo que el miedo. Así que la incredulidad no es lo mismo que
la falta a veces de fe por tiempos o el dudar. Examina tu vida si en verdad estás en Cristo, porque el verdadero salvo, el que ha sido salvado por Cristo, está siendo transformado por el Espíritu Santo para una vida nueva y está dando frutos a su tiempo y es podado para dar más fruto. Así que nosotros como cristianos debemos examinar nuestra vida en primera instancia si estamos en Cristo Jesús. Y si estamos, alegrémonos porque tenemos herencia. Pero si hoy tú, amigo, que has dicho que eres cristiano y que has pasado a mejor años en las iglesias y te das cuenta que tu vida no ha cambiado, que no ha sido transformada, sino sigues en los mismos pecados de antes y que no tienes ningún deseo de seguir a Dios y que en verdad solo vas por cumplir o porque sientes bien o vives una religión vacía, solo para calmar tu conciencia, hoy puedes venir a Cristo. Hoy puedes entrar en esto que dice, yo le daré gratuitamente, así que al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Ven y Él te dará agua viva. Ven y ríndete a Cristo, porque Él no rechaza a nadie. Él no echa fuera a nadie. Así que ven a Cristo y serás salvo. ¿Qué podemos concluir de todo esto, hermanos, que hemos visto el día de hoy? Bueno, podemos concluir, yo concluí 4 puntos, hermanos, y los quisiera compartir con ustedes. Primero, que por las obras de la ley nadie será justificado. Esto lo vemos en Gálatas. Segundo, que por la gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es don de nosotros, pues es don de Dios. Toda la obra es de Dios. En Efesios vemos esto. Tercero, que por la muerte de Cristo hemos venido a ser herederos de una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Que esto está en Primera de Pedro. Y cuarto, dice, así que teniendo un nuevo testamento, hermanos, o pacto, un nuevo pacto, por la muerte de nuestro Señor, ha venido a nosotros la vida eterna y podemos tener confianza que Él nos sostendrá hasta el último día de nuestras vidas. Así que no podemos estar bajo la ley, hermanos. Tenemos que entender que por la gracia de Dios hemos sido salvos por medio de la fe, y esto ha venido de Dios, que tenemos una herencia eterna, perfecta, y que por el nuevo pacto, el nuevo testamento, nosotros tenemos vida eterna, y que Dios hará su obra en nosotros hasta el último día de nuestra vida, y nos llevará con Él, con Cristo Jesús. Hermanos, espero que el mensaje haya sido de bendición. Perdone aún mis limitaciones. Si tienen alguna duda, comentario, puede dejarlo en el chat o puede mandarnos un correo a nuestra dirección y por la bondad de Dios esperamos contestarla. Pero quisiera dar gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Así que quisiera orar con ustedes, hermanos, y terminar el mensaje. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres muy bueno. Tú eres el bien, Señor. No solo eres muy bueno, eres el bien. Gracias, Padre, porque nos has dado a Jesucristo. Gracias porque perdonaste nuestras iniquidades, porque no nos abandonaste a pesar de nuestra maldad, a pesar de que nosotros no queríamos nada contigo, Señor. Tú nos viniste a buscar. Gracias, Padre, porque enviaste a Cristo para que tomara nuestro lugar y recibiera el castigo que nosotros merecíamos recibir en el infierno. Y aún mucho más gracias, Señor, porque ahora tenemos la seguridad por tu pacto
por la obra que tú hiciste en la cruz, por tu resurrección, de que tú cumplirás tu obra en nosotros y en cada hermano, Señor. Porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Así lo creo, Padre, y así sé que lo harás en la vida de cada uno de mis hermanos que ha creído genuinamente en ti. Y te ruego por aquellos, Señor, que a lo mejor no han creído en ti, que han estado en una iglesia durante años, solo cumpliendo una religión, solo buscando agradar al hombre. Te ruego que tú obres en sus vidas para salvación, que envíes a tu Espíritu Santo, por favor, Padre, y que le dejes ver su condición, y que por favor, Padre, tú les permitas arrepentirse y tener la fe genuina en Cristo Jesús. Que ellos puedan descubrir el deleite de conocerte a ti, Padre. Y también te ruego por aquellos que están perdidos, Señor, hoy en día. Que tú tengas misericordia de ellos y que des tu gracia para que ellos puedan ver su condición pecadora, pero al instante mismo ver a Cristo Jesús y la gracia tan abundante y el perdón que hay en ti. Gracias, Padre, por este día. Gracias por el nuevo pacto que durará eternamente, porque en ti tenemos seguridad de que tú cumplirás todo lo establecido en ese pacto, de que tú eres fiel y verdadero, y de que un día estaremos contigo, y de que tú seguirás obrando para nuestra transformación y para que seamos cada día más al carácter de Cristo. Gracias, Padre, por tu gran bondad, por tu misericordia y por tu favor para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermano, solo recordarte que estaremos transmitiendo el día sábado a las 3 de la tarde el programa llamado Los Días de la Gracia, en el cual estaremos viendo la deidad de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que también recordarte que nuestro culto dominical son los días domingo a las 12 de la tarde por nuestro canal de YouTube y por Facebook, llamado la Iglesia Bíblica de Jesucristo, el Camino, la Verdad, la Vida, o la Iglesia Bíblica de Jesucristo, CVV. Nos puedes encontrar así en YouTube. Que el Señor te bendiga, hermano,